Todo comenzó en lo que parecía ser la cúspide absoluta de una vida perfecta. Esa clase de perfección que uno suele ver solo en las películas o en las redes sociales, pero que para Clara era su realidad tangible. Era la noche de su 3er aniversario de bodas, y Varsovia brillaba al otro lado de los cristales tintados del coche de lujo, con las luces de la ciudad pasando rápidas como estrellas fugaces que concedían deseos que ella ya no necesitaba pedir. El interior del vehículo olía a una mezcla embriagadora de cuero nuevo y al vino tinto caro que habían compartido durante la cena, creando una burbuja de seguridad y estatus que la aislaba del resto del mundo. Clara observaba el perfil de Michał, su marido, quien conducía con una destreza relajada, usando una sola mano mientras con la otra entrelazaba los dedos con los de ella sobre la consola central. Ese simple gesto físico, el calor de su palma contra la suya, le transmitía una sensación de estabilidad inquebrantable, una confirmación silenciosa de que, a pesar de la inmensa presión de dirigir Evergreen Pharmaceuticals a sus 28 años, en ese pequeño espacio, ella era simplemente una mujer profundamente amada y protegida. La mente de Clara divagaba en esa bruma agradable que produce el alcohol de calidad y la satisfacción personal, repasando mentalmente la suerte que creía tener. No era fácil ser la heredera de un imperio farmacéutico. La gente siempre esperaba que fueras fría, calculadora o simplemente una niña mimada, jugando a ser ejecutiva. Pero Michał siempre había sido su ancla, el único que parecía ver a la persona detrás del cargo de CEO. Mientras el coche se deslizaba suavemente por las avenidas, ella pensaba en cómo él había respetado su duelo tras la muerte de su padre y cómo había asumido un rol de apoyo sin intentar eclipsarla, o al menos eso era lo que ella creía con una ingenuidad que pronto le costaría cara. Se sentía la protagonista de un cuento moderno, donde el éxito profesional y el amor apasionado no eran mutuamente excluyentes, sino piezas de un rompecabezas que finalmente habían encajado. La confianza que sentía en ese momento era tan sólida como el edificio hacia el que se dirigían, una fe ciega que no dejaba espacio para la duda ni para la sospecha. Llegaron a su edificio residencial, una torre de cristal y acero que rasgaba el cielo nocturno, y el ascenso hasta el piso 25 fue un ritual silencioso de complicidad y miradas cargadas de promesas para el resto de la noche. Al entrar en el apartamento, Clara sintió esa paz inmediata que solo te da tu propio santuario. Todo estaba inmaculado, cada mueble de diseño en su lugar exacto, un reflejo del orden que ella intentaba mantener en su vida corporativa y personal. Se quitó los zapatos de tacón alto en la entrada, sintiendo el alivio inmediato en sus pies y el suave tacto del suelo calefactado, mientras Michał se dirigía a la cocina para servir un último vaso de agua antes de dormir. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido distante de la ciudad allá abajo, un recordatorio de que estaban por encima de todo y de todos. Clara caminó hacia la sala, pasando la mano por el respaldo del sofá, sintiéndose la dueña de su destino, sin saber que la arquitectura de su vida estaba a punto de colapsar por un detalle ridículamente doméstico. La atmósfera en la sala era cálida, iluminada apenas por las luces indirectas que daban al ambiente un tono dorado y acogedor, perfecto para terminar una noche de celebración. Clara se sentó en el sofá, observando cómo Michał dejaba su chaqueta sobre una silla con esa elegancia descuidada que a ella siempre le había parecido encantadora. Él le sonrió desde la distancia, una sonrisa que ella había aprendido a leer como sinónimo de hogar, y le dijo que tenía que revisar unos correos rápidos antes de desconectar totalmente. Ella asintió, comprensiva como siempre, orgullosa de tener un marido tan dedicado y trabajador, alguien que entendía las exigencias del mundo corporativo tanto como ella. No había ni una pizca de resentimiento en ella, solo admiración y gratitud por tener un compañero que remaba en la misma dirección. En ese instante, si alguien le hubiera dicho que su vida era una mentira, se habría reído con la seguridad de quien posee la verdad absoluta. La ruptura de esa burbuja idílica comenzó con algo tan trivial como el sonido de un teléfono móvil vibrando sobre la mesa de centro de mármol. Michał, que estaba en la cocina, gritó que lo cogiera si era urgente, pero antes de que Clara pudiera alcanzar el aparato, él apareció con pasos rápidos, secándose las manos, y verificó la pantalla con un gesto que duró una fracción de segundo, pero que denotaba una tensión inusual. Dijo que era una crisis con un proveedor en Asia, y que debía atender la llamada en el estudio para no arruinar el ambiente romántico de la sala.
Clara lo vio desaparecer por el pasillo, cerrando la puerta tras de sí con un clic suave pero definitivo. Se quedó sola en la inmensidad del salón, rodeada de lujo y silencio, sintiendo cómo la energía de la noche cambiaba sutilmente, pasando de la celebración a una espera pasiva. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la cartera de cuero marrón que él había dejado olvidada junto al lugar donde había estado su teléfono. No había ninguna razón lógica para lo que hizo a continuación. No la movía la sospecha, ni los celos, ni ninguna intuición femenina de esas que dicen alertar del peligro. Fue un impulso casi infantil, tal vez provocado por la desinhibición del vino, o simplemente por el aburrimiento de esperarlo allí sentada. Esa cartera había sido un regalo suyo el año anterior, un modelo exclusivo grabado con sus iniciales, y le producía una extraña satisfacción verla desgastada por el uso, como una prueba física de que él llevaba algo de ella a todas partes. La tomó entre sus manos, sintiendo la textura suave y familiar del cuero, y la abrió sin pensar, quizás con la intención tonta de dejarle una nota de amor escondida entre los billetes, o simplemente para ordenar sus tarjetas, una manía organizativa que ella tenía. No se sentía como una invasión de privacidad, porque en su mente no existían fronteras entre ellos. Eran una sola entidad, dos mitades de un mismo todo. Clara pasó los dedos por las ranuras de las tarjetas de crédito, notando el grosor de los plásticos y el olor característico a cuero y dinero que emanaba del objeto. Todo parecía normal. Recibos de gasolina, tarjetas de visita de socios comerciales, nada fuera de lo común para un ejecutivo de su nivel. Sin embargo, al llegar al compartimento transparente donde suele ir la licencia de conducir, notó que había algo más grueso empujado detrás del documento, algo que no pertenecía allí. Con una curiosidad ociosa, tiró del borde blanco que sobresalía, esperando encontrar quizás una tarjeta de acceso antigua o un recordatorio anotado en un papel. Sus dedos pinzaron el objeto y lo extrajeron lentamente. Era una fotografía pequeña, una Polaroid de estilo retro, de esas que se toman en momentos de intimidad espontánea y que no están pensadas para ser vistas por nadie más que los protagonistas. Al girar la imagen para verla bajo la luz tenue de la lámpara de lectura, el tiempo pareció detenerse de golpe, como si el universo entero hubiera contenido la respiración. La foto mostraba una escena que su cerebro tardó unos segundos en procesar, debido a la disonancia cognitiva. Era Michał, su Michał, pero en un contexto que le resultaba alienígena. Estaba sin camisa, con el cabello revuelto y una expresión de euforia relajada que Clara rara vez veía en sus reuniones formales. Estaba en lo que inconfundiblemente era una habitación de hotel genérica, con sábanas blancas deshechas al fondo, pero lo que heló la sangre en las venas de Clara no fue la desnudez de su marido, sino el brazo que lo rodeaba posesivamente y la cabeza que descansaba sobre su hombro desnudo, mirando a la cámara con una sonrisa de triunfo y complicidad absoluta. El rostro de la mujer en la foto era tan familiar para Clara como el suyo propio al mirarse al espejo cada mañana, lo que hizo que el impacto fuera devastadoramente preciso. No era una desconocida, no era una aventura de una noche con una extraña en un viaje de negocios. Era Joanna Dąbrowska, Joanna, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Joanna, la mujer que había sido su dama de honor, la que le secaba las lágrimas cuando su padre murió, la actual jefa de investigación y desarrollo en Evergreen Pharmaceuticals. La traición no era simple, era doble, y venía cargada con la fuerza de un tsunami. En la foto, Joanna no solo abrazaba a Michał, lo reclamaba. Había una intimidad en la forma en que sus cuerpos se tocaban, una naturalidad aterradora que sugería que esto no era algo nuevo, sino una relación paralela consolidada a la sombra de la confianza ciega de Clara. El mundo de Clara se silenció instantáneamente, como si alguien hubiera cortado los cables de su percepción sensorial. El zumbido constante de la ciudad desapareció. La música suave que aún sonaba de fondo se volvió inexistente, y lo único que podía escuchar era el rugido ensordecedor de su propia sangre, golpeando contra sus tímpanos. Una náusea física y violenta le subió desde el estómago hasta la garganta, obligándola a tragar saliva repetidamente para no vomitar allí mismo sobre la alfombra persa. El dolor no era solo emocional, era una sensación visceral, como si le hubieran arrancado un órgano vital sin anestesia. Miraba la foto, y luego miraba hacia el pasillo donde Michał supuestamente hablaba de trabajo, y las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad dolorosa.
Los viajes de negocios que coincidían, las excusas de Joanna para no salir los fines de semana, las miradas que ella había interpretado como amistad y que ahora revelaban una burla cruel. La comprensión de la realidad cayó sobre Clara con el peso muerto de una losa de concreto, aplastando cualquier recuerdo feliz que hubiera atesorado en los últimos 3 años. De repente, se sintió estúpida, una ingenua patética que había estado jugando a la casita, mientras las 2 personas en las que más confiaba se reían a sus espaldas. No era solo el adulterio lo que la quemaba por dentro, era la instrumentalización de su vida, la certeza humillante de haber sido utilizada como una simple escalera social y económica. Entendió, con una lucidez que cortaba como un bisturí, que Michał y Joanna no solo compartían una cama, sino que probablemente compartían ambiciones que dependían exclusivamente de su ceguera voluntaria y de su firma en los cheques de la empresa. Se vio a sí misma no como la esposa amada, sino como el obstáculo necesario, la vaca lechera a la que debían mantener contenta y sedada con gestos románticos vacíos, mientras ellos construían su verdadero futuro a costa de su patrimonio. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran ese llanto catártico y ruidoso de las películas. Eran lágrimas silenciosas, calientes y ácidas que rodaban por sus mejillas sin que ella hiciera ningún gesto para detenerlas. Se imaginó a Joanna escuchando sus confidencias sobre los problemas matrimoniales o sobre sus inseguridades como CEO, y luego corriendo a contárselo todo a Michał entre sábanas revueltas, convirtiendo sus miedos más íntimos en chistes privados de amantes. Esa violación de la lealtad fraterna le dolió más que la infidelidad sexual. Joanna conocía sus puntos débiles, sabía exactamente dónde golpear para destruirla, y aún así, había elegido sonreírle a la cara día tras día. Clara sintió que el aire de la habitación se volvía irrespirable, cargado de la toxicidad de esa mentira que había habitado su hogar como un gas invisible e inodoro hasta ese preciso momento. Sin emitir ni un solo sonido, Clara se levantó del sofá, moviéndose como un autómata que responde a una programación de emergencia básica. Necesitaba salir de esa sala, alejarse de la presencia fantasma de la traición, antes de que Michał volviera del estudio con su sonrisa ensayada. Caminó hacia el baño principal, cerrando la puerta con el seguro, y se apoyó contra la madera fría, sintiendo cómo sus piernas amenazaban con ceder. No gritó, no rompió el espejo a puñetazos, aunque la furia le vibraba en las manos. En su lugar, comenzó a desvestirse con movimientos bruscos, arrancándose el vestido de seda que había elegido especialmente para esa noche, sintiendo ahora que la tela le quemaba la piel como si estuviera impregnada de suciedad. Se sentía sucia, contaminada por las manos de un hombre que había tocado a su mejor amiga con la misma pasión, transfiriendo la mentira de piel a piel. Abrió el grifo de la bañera, pero no buscó el confort del agua caliente y las sales aromáticas que solía usar para relajarse. Giró la llave del agua fría al máximo y dejó que la bañera de mármol se llenara, observando el líquido cristalino acumularse con una fascinación mórbida. Cuando estuvo llena, entró sin dudarlo, conteniendo el aliento mientras el choque térmico golpeaba su cuerpo desnudo como un latigazo eléctrico. El agua estaba helada, lo suficiente para hacer que sus dientes castañearan y su piel se erizara dolorosamente, pero ese dolor físico era necesario. Funcionaba como un ancla, arrastrándola fuera del torbellino emocional y obligando a su mente a centrarse en la supervivencia inmediata. Sumergió la cabeza por un instante, dejando que el frío penetrara en su cuero cabelludo, congelando el llanto y cristalizando sus pensamientos dispersos en algo duro y afilado. En la soledad gélida de ese baño, algo fundamental cambió dentro de la psique de Clara Kowalska. La esposa herida, la mujer que podría haber salido hecha una furia a confrontar a su marido exigiendo explicaciones entre sollozos, murió ahogada en esa agua fría. Se dio cuenta de que si hacía una escena ahora, si les gritaba y los echaba, ellos simplemente se irían juntos, quizás incluso aliviados de no tener que fingir más, y ella se quedaría sola con los escombros de su vida. No, eso sería demasiado fácil para ellos. La habían subestimado, creyéndola una niña rica sin carácter, y ese error sería su perdición. Clara emergió del agua no buscando consuelo, sino venganza. Una venganza que no sería caliente ni impulsiva, sino calculada, paciente y devastadora. Decidió en ese instante que no sería la víctima de esta historia, sino la arquitecta de la caída de ambos.
Salió de la bañera y se secó con una toalla gruesa, frotando su piel enrojecida con vigor para recuperar la circulación, sintiendo cómo la claridad mental reemplazaba al shock inicial. Se vistió con ropa cómoda y oscura, dejando atrás la elegancia de la celebración, y regresó a la sala con pasos silenciosos, aprovechando que Michał seguía encerrado en el estudio, probablemente hablando con Joanna para coordinar sus mentiras. Clara volvió a tomar la cartera de la mesa, pero esta vez sus manos no temblaban. Eran las manos de una cirujana a punto de realizar una incisión crítica. Sacó su teléfono móvil y con una precisión meticulosa, escaneó la fotografía Polaroid usando una aplicación de alta resolución, asegurándose de capturar cada detalle, cada sombra, cada píxel de esa prueba incriminatoria. Una vez digitalizada la imagen y guardada en una carpeta oculta y en la nube, Clara devolvió la foto original a su escondite detrás de la licencia de conducir. Lo hizo con un cuidado obsesivo, asegurándose de que el borde blanco sobresaliera exactamente los mismos milímetros que antes, recreando la escena del crimen para que Michał no sospechara absolutamente nada al recuperar su cartera. Dejó el objeto sobre la mesa, en el mismo ángulo descuidado en que él lo había abandonado, y se retiró al dormitorio. Se metió en la cama, apagó la luz y fingió dormir, controlando su respiración para que fuera lenta y profunda. Cuando Michał finalmente entró en la habitación media hora después, susurrando una disculpa al aire y besando su frente, Clara tuvo que usar cada gramo de su fuerza de voluntad para no apartarse con repulsión. Sintió el peso de él hundiendo el colchón a su lado, el calor de su cuerpo que antes la reconfortaba y que ahora le parecía radiactivo. Las horas siguientes fueron una tortura de insomnio y alerta máxima. Clara yacía inmóvil en la oscuridad, con los ojos abiertos mirando al techo, escuchando la respiración rítmica de su marido que dormía plácidamente, ajeno a que la mujer a su lado estaba trazando mentalmente el mapa de su destrucción. Cada ronquido suave de él era un recordatorio de su arrogancia, de la seguridad que sentía en su engaño. Clara repasó su plan una y otra vez, ajustando los detalles, endureciendo su corazón contra cualquier vestigio de amor que pudiera quedar. Esperó pacientemente hasta que el reloj digital de la mesita de noche marcó las 2:00 de la madrugada, la hora muerta en la que la ciudad duerme y los secretos se mueven con libertad. Se deslizó fuera de la cama con la agilidad de un gato. Tomó las llaves de su coche y salió del apartamento sin hacer ni un solo ruido que pudiera despertarlo. Conducir por las calles vacías de Varsovia a esa hora tenía una cualidad surrealista. La ciudad que horas antes parecía mágica y llena de promesas, ahora se veía fría, desolada y cómplice. Clara no puso música. El silencio del coche solo era roto por el zumbido del motor y el sonido de los neumáticos sobre el asfalto húmedo. No iba a un bar a ahogar sus penas, ni a casa de una amiga a llorar. Conducía hacia una gráfica industrial abierta las 24 horas en un distrito comercial alejado, un lugar impersonal donde nadie haría preguntas. Se sentía extrañamente poderosa al volante, dueña de un secreto que pronto dejaría de serlo para convertirse en un arma de destrucción masiva. La tristeza había desaparecido por completo, reemplazada por una determinación fría y mecánica que la impulsaba hacia adelante. Al llegar a la gráfica, el ambiente era puramente funcional, con olor a tinta, solventes y papel caliente. El empleado nocturno, un joven con ojeras y auriculares, apenas le prestó atención cuando ella solicitó el trabajo urgente, pagando en efectivo para no dejar rastro digital en las cuentas conjuntas. Clara observó, hipnotizada, cómo la máquina industrial comenzaba su trabajo. El sonido rítmico y repetitivo de la impresora escupiendo copia tras copia de la traición funcionaba como el nuevo latido del corazón de su venganza. Zas, zas, zas. 500 copias. 500 veces la cara sonriente de su marido y su mejor amiga cayendo en la bandeja de salida. Ver la imagen multiplicada le quitó el poder doloroso que tenía la foto original y la convirtió en munición. Clara acarició la pila de papel caliente con una sonrisa gélida. Mañana por la mañana, esa imagen dejaría de ser su pesadilla privada para convertirse en la vergüenza pública de ellos. Clara regresó al apartamento con el cielo de Varsovia pintándose de un gris plomizo, preludio de un amanecer frío y nublado que encajaba perfectamente con su estado de ánimo. Entró con el mismo sigilo con el que había salido, escondiendo la caja con las copias bajo una pila de ropa para donar en el vestidor, y se deslizó nuevamente en la cama apenas unos minutos antes de que sonara la alarma de Michał. Cuando él despertó, ella fingió un despertar lento y pesado,
quejándose de un dolor de cabeza migrañoso, una excusa perfecta para evitar el contacto físico matutino y justificar cualquier rareza en su comportamiento. Mientras él se duchaba, silbando una melodía alegre que a Clara le pareció el sonido más obsceno del mundo, ella se preparó mentalmente para el día. No eligió su vestuario al azar. Seleccionó un traje sastre de corte impecable en un tono burdeos profundo, casi sangre, una armadura de poder que contrastaba con la fragilidad que pretendía proyectar más tarde. Se miró al espejo y no vio a la víctima temblorosa que Michał esperaba manipular. Vio a la hija de su padre, lista para reclamar lo que era suyo. Salió de casa antes que él, alegando una reunión de emergencia con inversores asiáticos, una mentira que él aceptó sin pestañear, probablemente aliviado de tener tiempo libre para coordinarse con Joanna antes de llegar a la oficina. El trayecto hacia la sede de Evergreen Pharmaceuticals fue una mezcla de náusea y adrenalina pura. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La caja con las 500 fotografías iba en el asiento del copiloto, vibrando suavemente con el movimiento del coche, como si contuviera material radiactivo listo para detonar. Al divisar el edificio de cristal y acero que su padre había construido, Clara no sintió el orgullo habitual, sino una frialdad territorial. Ese era su reino, y estaba infestado de traidores que necesitaban ser purgados. Aparcó en su plaza reservada en el sótano, respiró hondo para estabilizar su ritmo cardíaco y cargó la caja ella misma, rechazando la ayuda del guardia de seguridad con un gesto seco de la cabeza, decidida a ser la única portadora de la justicia que estaba por impartir. El vestíbulo de la empresa era una catedral de mármol blanco y vidrio, diseñado para intimidar e impresionar a cualquiera que cruzara sus puertas giratorias. A esa hora temprana, el lugar estaba prácticamente desierto, habitado solo por el eco de los pasos del personal de limpieza y el murmullo constante de la fuente ornamental en el centro. Clara caminó con determinación hacia los ascensores, pero no subió a su oficina inmediatamente. En su lugar, se dirigió a la entreplanta, un balcón abierto que rodeaba el atrio, y ofrecía una vista perfecta de la entrada principal y la zona de recepción. Se sentía como una francotiradora buscando la posición óptima, evaluando los ángulos y la visibilidad. Dejó la caja en el suelo, oculta tras la barandilla de cristal, y esperó pacientemente, observando cómo el reloj de pared gigante avanzaba inexorablemente hacia la hora de entrada. El silencio del edificio era tenso, cargado de electricidad estática, como el aire antes de una tormenta eléctrica violenta, y Clara saboreó esos últimos minutos de calma antes del caos que ella misma había orquestado. Faltaban 20 minutos para las 9 cuando el flujo de empleados comenzó a intensificarse. Recepcionistas, analistas y gerentes cruzaban el vestíbulo con sus cafés en mano, absortos en sus rutinas diarias. Fue entonces cuando Clara ejecutó su movimiento. Con un gesto rápido y fluido, volcó el contenido de la caja sobre la barandilla. Las 500 fotografías no cayeron como un bloque sólido, sino que se separaron en el aire, planeando y girando como hojas muertas en otoño, creando una lluvia surrealista de papel brillante. El sonido que produjeron al aterrizar fue un susurro colectivo, un shh suave que cubrió el suelo de mármol inmaculado, flotó sobre el agua de la fuente y se posó en los sofás de espera. Desde su atalaya, Clara vio cómo la rutina se rompía. Los empleados se detenían, miraban hacia arriba buscando el origen de esa nevada extraña y luego se agachaban, movidos por la curiosidad humana, para recoger los papeles que cubrían el suelo como una alfombra de vergüenza. Clara se retiró de la barandilla antes de ser vista claramente y subió rápidamente a su oficina en el último piso, que tenía paredes de vidrio con vista al atrio. Desde allí, protegida por la insonorización y la distancia, observó la reacción en cadena. Fue fascinante y aterrador ver cómo la atmósfera cambiaba en segundos. Las primeras risitas nerviosas de quienes recogieron las fotos se transformaron en un silencio atónito, seguido inmediatamente por un murmullo que creció como una ola gigante. Vio cómo se formaban grupos, cómo se pasaban las fotos de mano en mano, cómo los dedos señalaban la imagen y luego miraban hacia la entrada, esperando. Nadie trabajaba. La productividad de Evergreen se había detenido por completo, secuestrada por el escándalo. Los rostros de sus empleados mostraban una mezcla de shock, morbo y lástima, pero Clara no sintió vergüenza alguna. Al exponer la intimidad de su marido y su mejor amiga de una manera tan brutal,
Había transferido la humillación de ella hacia ellos. Ya no era la esposa engañada en secreto, era la jefa que había decidido hacer pública la traición. Y entonces llegaron. Michał y Joanna entraron juntos por las puertas giratorias, compartiendo una conversación animada y sonrisas cómplices que demostraban lo seguros que se sentían en su impunidad. Clara notó desde arriba el detalle cruel de que Joanna llevaba una bufanda que ella misma le había regalado por Navidad, y Michał lucía esa corbata azul que usaba cuando quería cerrar un trato importante. Entraron en el vestíbulo con el paso firme de los dueños del lugar, ajenos al hecho de que estaban caminando directamente hacia una emboscada. La reacción del personal fue inmediata. El murmullo cesó de golpe, creando un vacío de sonido mucho más agresivo que cualquier grito. Cientos de ojos se clavaron en ellos, y el espacio físico a su alrededor se amplió, como si tuvieran una enfermedad contagiosa. Michał, percatándose de la atmósfera extraña, dejó de sonreír y frunció el ceño, buscando una explicación en las caras de los recepcionistas que bajaban la mirada avergonzados. El momento de la revelación fue casi cinematográfico en su crueldad. Michał dio un paso adelante y pisó, literalmente, su propia cara impresa en papel fotográfico. Miró hacia abajo, molesto por la basura en el suelo, y se agachó para recogerla con un gesto de irritación administrativa. Joanna, a su lado, hizo lo mismo. Clara, pegada al cristal de su oficina en las alturas, pudo ver casi en cámara lenta cómo la comprensión golpeaba sus cuerpos. Michał se quedó congelado, con la foto en la mano, su piel perdiendo color hasta quedar de un tono gris ceniza, mientras que Joanna se llevaba una mano a la boca en un gesto de horror puro, soltando el papel como si quemara. Miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que no era una sola foto. Estaban rodeados, pisando cientos de copias de su secreto más sucio. La humillación era total, absoluta y pública. No había dónde esconderse. No había excusa posible que pudiera borrar la evidencia gráfica que alfombraba el prestigio de la empresa. Clara supo que ese era su momento. No podía quedarse escondida en la Torre de Marfil. Tenía que bajar y completar la narrativa. Tomó el ascensor privado, compuso su rostro en una máscara de dolor devastador y descendió al vestíbulo. Cuando las puertas del ascensor se abrieron en la planta baja, el sonido de sus tacones contra el mármol resonó como disparos en el silencio sepulcral. La multitud de empleados se apartó instintivamente, abriéndole paso como al Mar Rojo, creando un pasillo directo hacia los adúlteros. Clara caminó despacio, con la mirada fija en ellos, proyectando la imagen de una mujer que acababa de descubrir la verdad en ese mismo instante, a pesar de haber sido ella quien orquestó el espectáculo. Michał la vio acercarse, y el pánico en sus ojos fue genuino. Intentó balbucear algo, dar un paso hacia ella, levantar las manos en un gesto de inocencia inútil, pero las palabras se le atascaron en la garganta ante la magnitud del desastre. Al llegar frente a ellos, Clara no gritó ni les dio una bofetada, aunque su cuerpo entero vibraba con el deseo de hacerlo. En su lugar, optó por la jugada maestra psicológica. Clavó sus ojos llorosos en los de Joanna, transmitiéndole una decepción silenciosa que dolía más que cualquier insulto, y luego miró a Michał con una expresión de corazón roto. «¿Cómo pudiste?», susurró con la voz quebrada, lo suficientemente alto para que los más cercanos lo oyeran, y entonces dejó que su cuerpo se desplomara. No fue una caída torpe, sino un desvanecimiento elegante y estudiado. Sus rodillas cedieron y se dejó ir hacia adelante, obligando a Michał a reaccionar por instinto. Él la atrapó antes de que golpeara el suelo, sosteniendo su peso muerto en sus brazos. Al hacerlo, quedó atrapado en el rol del marido preocupado frente a toda la empresa. No podía soltarla, no podía huir, y mucho menos podía defenderse o enojarse. Tenía que sostener a la víctima de su propia traición mientras cientos de testigos lo juzgaban en silencio. El caos estalló controladamente a su alrededor. «¡Llamen a un médico!», gritó Michał con una desesperación que sonaba real, producto del miedo a perder el control de la situación más que por preocupación genuina. Joanna se quedó paralizada, excluida del círculo, sintiendo las miradas de desprecio de los empleados que antes la respetaban o temían. Clara, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada en el pecho de su marido, sentía el ritmo cardíaco acelerado de él y el olor de su colonia mezclado con el sudor frío del pánico.
Mientras la llevaban hacia los sofás de recepción y alguien corría por agua, Clara mantuvo su actuación impecable, pero su mente estaba más despierta que nunca. Había logrado el primer objetivo. Los había expuesto, los había humillado, y al fingir fragilidad extrema, había neutralizado cualquier intento de ellos de atacarla o manipular la narrativa inmediatamente. Ahora, siendo la esposa destrozada, nadie sospecharía que en realidad estaba iniciando la fase de vigilancia activa. Los días posteriores al escándalo en el vestíbulo fueron una neblina de sedantes suaves y silencios prolongados en el ático de lujo. Los médicos recomendaron reposo absoluto por estrés agudo, un diagnóstico que Clara aceptó complacida porque le daba la cobertura perfecta para su inacción. Michał asumió el papel de enfermero penitente con una dedicación que habría sido conmovedora si no fuera totalmente falsa. Le llevaba té a la cama, le hablaba con voz suave y repetía un guión ensayado sobre cómo lo de Joanna había sido un error de una noche, un desliz provocado por el alcohol y la presión, jurando que no significaba nada. Clara lo escuchaba con la mirada perdida en la ventana, fingiendo estar demasiado medicada para procesar los detalles, asintiendo levemente para alimentarle la esperanza de que, con el tiempo suficiente, ella sería la esposa dócil y perdonadora de siempre. Esa pasividad era su mejor arma. Al hacerse la muerta, lograba que los buitres se acercaran sin precaución, revelando su verdadera naturaleza. Mientras Michał iba a la oficina a controlar los daños, lo que en realidad significaba intentar salvar su reputación y asegurar su posición, Clara aprovechaba sus horas de soledad no para descansar, sino para fortificar su entorno. Sabía que la versión del desliz de una noche era mentira, pero necesitaba saber la extensión real del engaño. Con la eficiencia de quien gestiona una multinacional, contactó a una empresa de seguridad privada utilizando un teléfono prepago comprado en efectivo días antes. No contrató guardaespaldas, compró equipos de vigilancia de grado militar, microcámaras del tamaño de un alfiler, micrófonos de largo alcance y un software espía para ordenadores. Aprovechó una tarde en la que Michał salió a una cena de negocios para convertir su santuario doméstico en una jaula de cristal vigilada, instalando dispositivos en el estudio, en la sala y, con una ironía amarga, incluso en el cabecero de su propia cama matrimonial. La primera prueba incriminatoria llegó apenas 48 horas después, confirmando que la traición iba mucho más allá de lo sexual. Clara había dejado una pluma estilográfica, que en realidad era una grabadora de alta fidelidad activada por voz, olvidada, sobre el escritorio del estudio de Michał. Al revisar el audio mientras él dormía, escuchó una conversación telefónica que él había tenido con Joanna. El tono no era romántico ni de disculpa, era empresarial y urgente. Hablaban de acelerar las transferencias a cuentas en las Islas Caimán y de cómo el escándalo de las fotos, aunque humillante, podía jugar a su favor si lograban declarar a Clara mentalmente incompetente debido al estrés. Escuchar a su marido discutir la posibilidad de incapacitarla legalmente para tomar el control de Evergreen Pharmaceuticals fue un golpe seco, pero en lugar de romperla, terminó de matar cualquier vestigio de amor que pudiera quedar en su sistema. Clara intensificó el espionaje, moviéndose por su propia casa como un espectro. Descubrió que Michał y Joanna habían creado una red de proyectos fantasma dentro de la empresa, iniciativas de investigación falsas con presupuestos millonarios que en realidad estaban drenando la liquidez de la compañía hacia sus bolsillos privados. Usando las contraseñas que grabó con una cámara oculta encima del teclado del ordenador de Michał, Clara accedió a los libros contables paralelos. Vio las cifras: millones de zlotys desviados metódicamente durante los últimos 2 años. Entendió entonces que el matrimonio no había sido producto del amor, sino una fusión corporativa hostil encubierta. Ella no era su esposa, era el activo que necesitaban liquidar. La frialdad de los números en la pantalla le dio una perspectiva aterradora. No se enfrentaba a un marido infiel, sino a un delincuente de cuello blanco que dormía a su lado cada noche. Pero el verdadero horror, el que le heló la sangre y le provocó un miedo físico real, llegó una semana después. Clara había instalado un pequeño dispositivo de escucha en el coche de Michał, pegado bajo el asiento del conductor. Al descargar la grabación de un trayecto que él hizo con Joanna, escuchó algo que cambió las reglas del juego de una batalla legal a una lucha por la supervivencia. Joanna, con voz estridente y nerviosa,
Se quejaba de que Clara tardaba demasiado en recuperarse y retomar sus funciones para firmar los documentos de cesión de poderes. Si no firma antes del cierre del trimestre, los auditores externos verán el agujero en las cuentas, decía ella. La respuesta de Michał fue calmada, casi aburrida. Si no firma por las buenas, tendrá que ser por las malas. Un accidente doméstico, una sobredosis de sus nuevos sedantes, sería muy creíble dada su inestabilidad actual. Clara tuvo que pausar la grabación y correr al baño a vomitar. La realidad de que estaban planificando su asesinato con la misma banalidad con la que discutían el presupuesto de marketing la dejó temblando en el suelo de baldosas frías. No era una hipérbole, no era una amenaza vacía. Eran sociópatas funcionales dispuestos a eliminarla físicamente para cubrir su robo. El miedo inicial fue paralizante, una urgencia primitiva de hacer las maletas y huir del país esa misma noche. Sin embargo, el legado de su padre, la empresa que llevaba su apellido y su propio orgullo, la anclaron al suelo. Si huía, ellos ganaban. Se quedarían con todo. El dinero, la empresa y su reputación, vendiendo la historia de la pobre heredera loca que desapareció. Clara se lavó la cara, se miró al espejo y vio una mirada salvaje que nunca antes había tenido. Decidió que no sería la víctima de un accidente. Sería la sobreviviente que los enterraría. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba un aliado legal que fuera insobornable. Contactó al señor Kowalczyk, el antiguo abogado de su padre, un hombre de 70 años que había visto crecer a Clara y cuya lealtad a la familia Kowalska era inquebrantable. Se reunieron en secreto en un parque público, lejos de cualquier dispositivo electrónico, bajo la lluvia fina de Varsovia. Clara le entregó una memoria USB con las copias de las grabaciones, los documentos financieros desviados y las pruebas del plan de asesinato. Vio cómo el rostro del viejo abogado pasaba de la confusión profesional a una furia contenida y temible. Kowalczyk escuchó el audio donde planeaban la sobredosis y cerró los ojos con dolor. Cuando los abrió, le prometió no solo protección legal, sino una estrategia para destruirlos completamente sin que pudieran alegar defensa alguna. «Vamos a dejar que crean que han ganado hasta el último segundo», le dijo él. El plan requería que Clara realizara la mejor actuación de su vida. Tenía que convencer a Michał de que estaba derrotada, de que el peso de la dirección y el dolor de la infidelidad eran demasiado para ella, y que quería cederle el control total de la empresa para salvar su matrimonio y su salud mental. Esa noche, durante la cena, Clara rompió a llorar, un llanto ensayado pero convincente, y le tomó las manos a Michał. Le dijo que lo perdonaba, que entendía que ella había estado demasiado ausente por el trabajo y que quería simplificar su vida. «Quiero que tú seas el CEO, Michał. Yo quiero retirarme, criar una familia, ser solo tu esposa», le mintió mirándolo a los ojos. Vio el brillo instantáneo de codicia en la mirada de él, la forma en que intentó ocultar su triunfo bajo una máscara de preocupación solícita. Él aceptó, por su bien, cayendo en la trampa impulsado por su propia arrogancia. Los días siguientes fueron una danza macabra de preparación. Se convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para oficializar el traspaso de poderes. Michał y Joanna apenas podían contener su euforia. Creían que habían logrado el crimen perfecto, quedarse con la empresa y, a la vez, deshacerse de la necesidad de matar a Clara, al menos por el momento, ya que ella se entregaba voluntariamente. Mientras ellos redactaban el discurso de aceptación de Michał, Clara y el señor Kowalczyk trabajaban con un equipo forense digital y la policía de delitos económicos. Cada papel que Michał imprimía, cada correo que Joanna enviaba, estaba siendo interceptado y catalogado como evidencia para el gran final. Clara vivía con el enemigo, durmiendo con un ojo abierto, rechazando cualquier bebida que él le preparara a menos que él bebiera primero, manteniendo la fachada de fragilidad mientras por dentro estaba blindada. Llegó la noche anterior a la reunión del consejo. El ambiente en el apartamento era extrañamente festivo. Michał abrió una botella de champán para celebrar el nuevo comienzo de ambos. Clara aceptó la copa, observando las burbujas subir, sabiendo que esa sería la última noche de libertad de su marido. Él brindó por el amor y el futuro, y ella chocó su copa con una sonrisa serena que él interpretó como sumisión, pero que en realidad era la sonrisa del verdugo antes de bajar el hacha. Clara bebió solo un sorbo simbólico, sintiendo una calma sobrenatural. Ya no había miedo, ni dolor, ni duda. Todo estaba listo. El abogado, la policía,
las pruebas audiovisuales sincronizadas con el sistema de proyección de la sala de juntas. Mañana, Michał entraría en esa sala como el rey de Evergreen Pharmaceuticals y saldría esposado como un criminal común. Clara se fue a la cama temprano y por primera vez en semanas durmió profundamente, arrullada por la certeza de la justicia inminente. La mañana de la reunión del consejo amaneció con un cielo despejado y frío, una ironía climática que parecía burlarse de la tormenta que estaba a punto de desatarse dentro de las oficinas de Evergreen. Clara se despertó antes de que sonara la alarma, observando a Michał dormir con esa expresión relajada de quien cree tener el mundo a sus pies. Se levantó sin hacer ruido y se dirigió al vestidor para elegir su armadura final. Desechó los trajes grises y negros que solía usar para pasar desapercibida en las últimas semanas de enfermedad y eligió un vestido de estructura rígida, de un color vino profundo, casi sangre coagulada, que evocaba poder y agresividad contenida. Se maquilló con precisión, ocultando cualquier rastro de insomnio, y se recogió el cabello en un moño bajo y tirante. Al mirarse al espejo, no vio a la víctima temblorosa que Michał esperaba manipular. Vio a la hija de su padre, lista para reclamar lo que era suyo. Cuando Michał despertó y la vio ya vestida, parpadeó sorprendido, pero rápidamente interpretó su apariencia impecable como un último esfuerzo de dignidad antes de su rendición pública. El desayuno fue un trámite silencioso y tenso. Michał estaba hiperactivo, revisando documentos en su tablet y haciendo llamadas en voz baja, apenas probando su café. Trataba a Clara con una condescendencia exasperante, preguntándole cada 5 minutos si se sentía bien, si necesitaba una pastilla para los nervios o si quería que él condujera. Clara aceptó que él condujera, permitiéndole sentir el control del volante por última vez. Durante el trayecto hacia la sede de la empresa, él habló sin parar sobre los planes de futuro, un viaje largo a la costa italiana para que ella descansara, una renovación de la casa de campo, mentiras piadosas diseñadas para mantenerla dócil hasta que la tinta de la firma se secara. Clara miraba por la ventana, asintiendo mecánicamente, mientras su mente repasaba la coreografía del día, la posición de las cámaras, la hora exacta de llegada de la policía, la señal para el señor Kowalczyk. Sentía una calma fría en el estómago, la ausencia total de miedo que precede a la batalla final. Al llegar a Evergreen Pharmaceuticals, la atmósfera en el edificio era palpable, espesa como el humo. Los empleados, que aún recordaban vívidamente la lluvia de fotos pornográficas de hacía unas semanas, bajaban la voz y desviaban la mirada cuando la pareja cruzaba el vestíbulo. Se notaba la incertidumbre en el aire, los rumores sobre la inestabilidad mental de Clara y el ascenso inminente de Michał habían corrido como la pólvora, alimentados por las filtraciones estratégicas de Joanna. Michał caminaba con el pecho henchido, saludando a los guardias de seguridad con la magnanimidad de un rey que regresa a su trono, ignorando las miradas de desconfianza de los empleados más leales a la familia Kowalska. Clara caminaba medio paso atrás, con la cabeza alta pero la mirada fija al frente, interpretando su papel de mujer estoica que cumple con un deber doloroso, sintiendo como cientos de ojos analizaban cada uno de sus movimientos, en busca de una grieta en su fachada. Joanna los esperaba en la antesala de la sala de juntas, vestida con un traje de diseño que probablemente costaba más que el salario anual de una secretaria, pagado sin duda con los fondos malversados. Su actitud era una mezcla repugnante de falsa preocupación y triunfo apenas disimulado. Se acercó a Clara e intentó darle un abrazo, murmurando un «Estamos aquí para ti, amiga», que hizo que a Clara se le revolviera el estómago. El contacto físico con la mujer que había conspirado para matarla fue el momento más difícil de la mañana. Clara tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no empujarla contra la pared. En su lugar, se dejó abrazar rígidamente y le devolvió una mirada vacía, notando cómo Joanna le sonreía a Michał por encima de su hombro, una comunicación silenciosa de «ya casi lo tenemos». La audacia de Joanna al presentarse allí, actuando como el apoyo emocional de la mujer a la que estaba robando, era la confirmación final de que no merecían ninguna piedad. Entraron en la sala de juntas, un espacio imponente con una mesa de caoba kilométrica y ventanales que ofrecían una vista panorámica de Varsovia. Los miembros del consejo ya estaban sentados, hombres y mujeres de negocios con rostros graves, algunos viejos aliados de su padre que miraban a Clara con tristeza, creyendo que estaba a punto de cometer un error fatal,
y otros, los más nuevos y ambiciosos, que miraban a Michał con interés, oliendo el cambio de poder y el dinero fácil. El silencio que se hizo al entrar ellos fue absoluto, solo roto por el sonido de los tacones de Clara y los pasos seguros de Michał. Él tomó asiento en la cabecera de la mesa, un lugar que tradicionalmente pertenecía a Clara, usurpando simbólicamente su posición antes incluso de firmar los papeles. Clara se sentó a su derecha, y Joanna se ubicó estratégicamente al otro lado, cerrando el triángulo de poder que habían diseñado para acorralarla. Justo antes de que comenzara la sesión, la puerta se abrió de nuevo, y entró el señor Kowalczyk, el abogado veterano de Clara. Su presencia no estaba en la agenda oficial y causó un revuelo inmediato. Michał frunció el ceño, visiblemente molesto, y susurró agresivamente a Clara preguntando qué hacía él allí. ¿No confías en mí? Pensé que esto sería algo familiar, siseó. Clara, manteniendo la calma, le respondió en voz baja que Kowalczyk estaba allí solo para dar fe del acto y asegurar que todo fuera legalmente vinculante para protegerlo a él también. La vanidad de Michał fue su punto ciego. La idea de tener un testigo legal de su victoria le pareció aceptable e incluso halagadora. Se reclinó en la silla, asintió al abogado con arrogancia y dio por iniciada la reunión, sin saber que acababa de permitir la entrada al verdugo que leería su sentencia. Michał tomó la palabra primero, poniéndose de pie y abotonándose el saco con un gesto ensayado de líder responsable. Su discurso fue una obra maestra de la hipocresía corporativa. Habló con voz grave y conmovida sobre los tiempos difíciles que había atravesado la familia, sobre la salud frágil de su amada esposa y la necesidad de priorizar su bienestar personal sobre las exigencias del negocio. Pintó un cuadro en el que él se sacrificaba heroicamente, asumiendo la carga total de la empresa para que Clara pudiera retirarse a sanar. Los miembros del consejo escuchaban. Algunos asentían convencidos por su carisma. Otros parecían escépticos pero resignados ante la inevitabilidad del traspaso. Joanna lo miraba con adoración profesional, asintiendo en los momentos clave, validando cada mentira con su autoridad técnica. Clara escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observando cómo él tejía su propia soga con cada palabra de falsa compasión. Cuando Michał terminó, la sala quedó en un silencio expectante. Todas las miradas se volvieron hacia Clara. Había llegado el momento. Ella se levantó lentamente, alisando su vestido color vino con las palmas de las manos. Al ponerse de pie, algo en su postura cambió. Ya no parecía la mujer medicada y frágil de las últimas semanas. Había una solidez en su columna vertebral, una firmeza en su mandíbula que hizo que el señor Kowalczyk sonriera imperceptiblemente desde la esquina de la sala. Clara miró a cada uno de los consejeros a los ojos, estableciendo una conexión humana y directa, ignorando por completo a Michał y a Joanna por un momento. El aire acondicionado zumbaba suavemente, pero la tensión eléctrica en la sala era tal que se podría haber cortado con un cuchillo. Michał le hizo un gesto con la mano, invitándola a hablar, confiado en que ella recitaría el guión de su misión que él había aprobado mentalmente. Gracias a todos por estar aquí hoy, comenzó Clara con una voz clara y resonante que no tembló ni una sola vez. Durante las últimas semanas se ha hablado mucho sobre confianza, sobre lealtad y sobre el futuro de Evergreen Pharmaceuticals. Se ha dicho que necesito descansar, que la carga de este legado es demasiado pesada para mis hombros en este momento. Hizo una pausa dramática, caminando lentamente alrededor de la mesa. Michał y Joanna intercambiaron una mirada rápida de confusión. Ese tono de autoridad no estaba en el plan. Clara continuó. Y es cierto que la confianza es la base de todo. Sin confianza una empresa se desmorona. Sin lealtad, una familia se destruye. Hoy estamos aquí para firmar un documento que cambiará el destino de esta compañía para siempre. Su voz se endureció, perdiendo cualquier rastro de calidez, volviéndose fría y cortante como el cristal roto. El secretario del consejo deslizó la carpeta de cuero con los documentos de transferencia hacia el centro de la mesa, frente al lugar vacío de Clara. Junto al papel descansaba una pluma Montblanc, pesada y brillante. La atmósfera se volvió asfixiante. Clara se acercó al documento, lo abrió y leyó la carátula que declaraba la cesión irrevocable de poderes a favor de Michał Kowalski. Él la miraba con una intensidad depredadora, casi salivando ante la cercanía de su objetivo, sus manos aferrando los reposabrazos de su silla para no saltar de emoción.
Joanna contenía la respiración. Clara tomó la pluma, sintiendo el peso frío del metal en sus dedos. Se inclinó sobre el papel como si fuera a firmar, pero en ese último segundo, levantó la vista y clavó sus ojos directamente en los de su marido. No había amor en esa mirada, solo un abismo oscuro y justiciero. «¿Estás seguro de que esto es lo que mereces, Michau?», preguntó con una suavidad letal, con la punta de la pluma flotando a milímetros de la línea de puntos. Michau parpadeó, confundido por la pregunta y por la vacilación de su esposa en el último segundo. «Clara, cariño, solo firma. Estás cansada», insistió él con una sonrisa tensa que empezaba a desmoronarse por los bordes, sintiendo las miradas impacientes de los miembros del consejo. Clara bajó la pluma hacia el papel, pero en lugar de escribir su nombre con la caligrafía fluida que todos conocían, dibujó un círculo simple y perfecto en el espacio de la firma. Un cero, un vacío. Levantó la pluma y la dejó caer sobre la mesa de caoba. El sonido seco del metal golpeando la madera resonó como un martillazo judicial en el silencio de la sala. «¿Decepcionado, mi amor?», repitió ella, pero esta vez su voz no tenía nada de frágil. Era acero puro. Se reclinó en su silla con una elegancia regia, cruzando los brazos, y añadió: «Porque yo sí lo estoy. Esperaba que fueras un criminal más inteligente, considerando cuánto tiempo te llevó planear mi muerte». Antes de que Michau pudiera procesar la acusación o reaccionar violentamente, Clara hizo un gesto sutil con la cabeza hacia el señor Kowalczyk. El abogado, con la rapidez de quien ha esperado este momento durante semanas, presionó un botón en un control remoto que tenía oculto bajo su carpeta. Las luces de la sala de juntas se atenuaron automáticamente y las persianas motorizadas descendieron, bloqueando la vista de la ciudad. El proyector de alta definición descendió del techo, zumbando suavemente. Michau se puso de pie de un salto, gritando: «¿Qué es esto? Clara necesita un médico. Está delirando», intentando desesperadamente recuperar el control de la narrativa. Pero nadie se movió para ayudarlo. Los consejeros miraban la pantalla gigante que se iluminaba al fondo de la sala, donde en lugar de gráficos de rendimiento financiero, apareció la fecha y hora de una grabación de seguridad granosa pero inconfundible. El primer video que se reprodujo fue una recopilación brutal de la infidelidad, pero editada no para mostrar el sexo, sino la burla. Se veía a Michau y Joanna en la oficina de él, brindando con el whisky caro de la empresa. El audio era cristalino gracias a los micrófonos ocultos de Clara. Se reían de lo fácil que era manipular a la viuda triste, refiriéndose a Clara tras la muerte de su padre. Joanna imitaba los gestos de preocupación de Clara con una crueldad teatral, y Michau se reía a carcajadas, llamando a su esposa la gallina de los huevos de oro. En la sala de juntas, el aire se volvió gélido. Los consejeros, muchos de los cuales habían visto crecer a Clara y respetaban la memoria de su padre, miraban la pantalla con una mezcla de horror y asco. La vergüenza en la sala era tangible. No era solo un asunto privado, era una falta de respeto institucional mostrada en pantalla gigante. Joanna se cubrió la cara con las manos, encogiéndose en su silla, mientras Michau miraba la pantalla con la boca abierta, pálido como un cadáver. La proyección cambió bruscamente, pasando de lo moral a lo criminal. Aparecieron hojas de cálculo, correos electrónicos y extractos bancarios superpuestos en la pantalla. La voz en off del video no era de un narrador, sino las propias grabaciones de ellos discutiendo el fraude. Proyecto Fantasma Alfa. Se leía en un documento, mientras se escuchaba la voz de Michau explicando cómo desviar los fondos de investigación oncológica hacia cuentas en paraísos fiscales. Los montos aparecían resaltados en rojo, millones de zlotys robados sistemáticamente a la empresa que juraban proteger. El ambiente en la mesa cambió instantáneamente. La incomodidad moral dio paso a la furia profesional. Los inversores y socios empezaron a murmurar, señalando la pantalla, reconociendo las cifras y los proyectos falsos. Ya no veían a un hombre infiel, veían a un ladrón que les había estado robando a ellos también. La máscara de ejecutivo competente de Michau se disolvió, dejando ver al estafador mediocre que siempre había sido. Pero el golpe de gracia, el que hizo que incluso los murmullos de indignación cesaran por completo, fue el último clip de audio. La pantalla se puso en negro, mostrando solo una onda de sonido oscilando. Era la grabación del coche. La voz de Joanna sonó estridente y clara. «¿Y si no firma?».
La respuesta de Michał retumbó en las 4 paredes de la sala con una claridad aterradora. Un accidente doméstico, una sobredosis. Sería muy creíble. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, sepulcral. No había espacio para interpretaciones. El Consejo de Administración miró a Michał no con enojo, sino con miedo genuino. Estaban sentados a la mesa con un hombre que había planeado asesinar a la dueña de la compañía. Clara observó a su marido, viendo cómo el terror puro reemplazaba a la arrogancia en sus ojos. Él sabía, en ese preciso instante, que no había abogado en el mundo que pudiera salvarlo de sus propias palabras. «Es falso. Es inteligencia artificial. Son deepfakes», gritó Michał, con la voz quebrada por la histeria, golpeando la mesa con el puño. Su desesperación era patética y ruidosa. Miró a su alrededor buscando un aliado, alguien que le creyera, pero solo encontró rostros de piedra y miradas que lo juzgaban. Intentó avanzar hacia el ordenador portátil que controlaba la proyección, quizás con la idea irracional de que si apagaba la pantalla, la verdad desaparecería. Pero el señor Kowalczyk se interpuso en su camino con una firmeza sorprendente para su edad. «Siéntese, señor Kowalski», ordenó el abogado con voz calmada. «La policía forense ya ha autenticado cada byte de estas grabaciones. El espectáculo ha terminado». Michał se detuvo en seco, respirando agitadamente, acorralado como una rata en una esquina, dándose cuenta de que las paredes de cristal de su ambición se estaban cerrando sobre él para aplastarlo. Joanna, por su parte, había entrado en un estado de shock catatónico. No gritaba ni negaba, simplemente miraba un punto fijo en la mesa, temblando visiblemente. Sus lágrimas arruinaban el maquillaje perfecto, creando surcos negros en sus mejillas que la hacían parecer una máscara grotesca de sí misma. Levantó la vista hacia Clara por un segundo, una mirada suplicante, buscando algún rastro de la amiga que había sido su hermana durante años, esperando quizás un atisbo de piedad o duda. Pero Clara la miró como quien mira a un extraño desagradable en el transporte público. No había odio, solo una indiferencia fría y clínica. Esa falta de emoción fue el castigo definitivo para Joanna. Comprendió que para Clara, ella ya había dejado de existir hacía semanas. La traición había sido tan profunda que había borrado cualquier historia compartida, dejándola sola frente al abismo legal que ella misma había ayudado a cavar. Clara se puso de pie nuevamente, dominando la sala con su presencia. «Señores del Consejo», dijo, ignorando los sollozos ahogados de Joanna y la respiración jadeante de Michał. «Lamento el teatro de esta mañana, pero era necesario que vieran la extensión de la podredumbre que amenazaba nuestra empresa. No estoy enferma, no estoy loca, y no estoy débil. He estado limpiando la casa». Su voz transmitía una autoridad que nunca antes había mostrado, la autoridad de alguien que ha sobrevivido a un intento de asesinato y ha salido fortalecida. «Los documentos que tienen frente a ustedes no son para mi renuncia, sino para la destitución inmediata de Michał Kowalski y Joanna Dąbrowska por fraude corporativo, malversación de fondos y conspiración para cometer asesinato». Los miembros del Consejo, recuperándose del shock, empezaron a asentir vigorosamente, firmando los papeles de destitución con una rapidez casi violenta, queriendo distanciarse lo antes posible de los criminales. En ese momento, las puertas dobles de la sala de juntas se abrieron de par en par. No fue una entrada dramática de película de acción, fue burocrática, fría y eficiente. 4 oficiales de policía uniformados y 2 detectives de paisano entraron en la sala, rompiendo la burbuja corporativa con la realidad de la ley penal. El sonido de las radios de la policía y el tintineo de las esposas metálicas llenaron el espacio, un contraste brutal con el lujo del entorno. Michał intentó retroceder, chocando contra su propia silla, murmurando: «No, esperen, puedo explicarlo». Pero los oficiales no estaban allí para escuchar explicaciones. Lo tomaron por los brazos con fuerza profesional, girándolo bruscamente contra la pared. El sonido del clic-clic de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más satisfactorio que Clara había escuchado en toda su vida. Mejor que cualquier sinfonía, mejor que cualquier te quiero. Joanna no opuso resistencia. Se dejó esposar con la docilidad de quien sabe que está derrotada, llorando en silencio mientras un oficial le leía sus derechos con voz monótona. Clara se mantuvo inmóvil junto a la cabecera de la mesa, observando la escena con la imparcialidad de un juez.
Vio cómo sacaban a su marido y a su ex mejor amiga de la sala, arrastrándolos fuera del mundo de privilegios que tanto habían codiciado y llevándolos hacia un futuro de celdas grises y juicios interminables. Cuando Michał pasó junto a ella, escoltado por los policías, intentó mirarla, quizás para rogar o para maldecir, pero Clara ya le había dado la espalda. Se había girado hacia el ventanal para mirar la ciudad de Varsovia, que brillaba bajo el sol de la mañana. No sintió tristeza, ni euforia desmedida. Sintió una ligereza inmensa en el pecho, como si finalmente hubiera soltado un saco de piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. Cuando las puertas se cerraron tras la policía, dejando un eco de realidad cruda en la sala de juntas, el silencio que reinó fue denso y cargado de incomodidad. Los miembros del consejo, hombres y mujeres de negocios acostumbrados a lidiar con crisis financieras, pero no con dramas criminales, miraban a Clara con una mezcla de temor reverencial y vergüenza propia. Se sentían culpables por haber dudado de su capacidad y por haber estado a punto de entregar la empresa a un estafador. Clara no les dio tiempo para disculpas vacías, ni para procesar el shock emocional. Con una frialdad profesional que recordaba a su difunto padre, retomó el control de la reunión inmediatamente. Se sentó en la cabecera de la mesa, el lugar que Michał había ocupado minutos antes con tanta arrogancia, y ordenó una auditoría forense externa completa y una rueda de prensa para controlar la narrativa mediática antes de que las filtraciones hicieran daño. En ese momento, la esposa herida desapareció para siempre, reemplazada por la CEO inquebrantable que Evergreen necesitaba desesperadamente para sobrevivir al escándalo. La salida del edificio ese día fue un contraste surrealista con su llegada matutina. La noticia de las detenciones se había filtrado a la velocidad de la luz, y la entrada de la empresa estaba asediada por furgonetas de prensa y reporteros hambrientos de detalles morbosos. Clara vio cómo sacaban a Michał y Joanna en coches patrulla separados, con las cabezas bajas, intentando ocultar sus rostros de los flashes estroboscópicos que inmortalizaban su caída en desgracia. Fue la culminación pública de la venganza que había comenzado con una impresora a las 2 de la mañana. Clara decidió no salir por la puerta trasera como le sugirió seguridad. Salió por la puerta principal, sola, con la cabeza alta y gafas de sol oscuras. No dio declaraciones, no se detuvo. Simplemente caminó hacia su coche a través del mar de cámaras como una viuda negra que acaba de devorar a sus depredadores. Su silencio ante los medios fue más elocuente que cualquier discurso. Era la imagen de la dignidad frente a la sordidez de la traición. El regreso al ático fue la prueba emocional más dura del día. Al entrar en el apartamento vacío, el silencio ya no era de paz, sino de ausencia y fantasmas recientes. Cada rincón de la casa estaba impregnado de la presencia de Michał. Su olor en los cojines, sus libros en la estantería, la taza de café a medio terminar que había dejado esa misma mañana antes de salir creyéndose el rey del mundo. Clara no se derrumbó llorando. La adrenalina del enfrentamiento la mantenía en un estado de eficiencia mecánica. Llamó a una empresa de mudanzas especializada y ordenó que retiraran absolutamente todo lo que perteneciera a él o que hubieran comprado juntos. Ropa, muebles, cuadros, incluso la vajilla. Quería purgar el espacio físico con la misma violencia con la que había purgado la empresa. Pasó la noche en un hotel de lujo, incapaz de dormir en esa cama, mientras un equipo de extraños desmantelaba la vida que había construido durante 3 años, borrando las huellas de un matrimonio que había sido una mentira. Los días siguientes fueron una vorágine de burocracia legal y gestión de crisis. El señor Kowalczyk le informó con satisfacción maliciosa que la alianza entre Michał y Joanna se había desmoronado en el instante en que los separaron en comisaría. Como suele ocurrir con los sociópatas cuando se ven acorralados, comenzaron a culparse mutuamente en los interrogatorios para intentar reducir sus sentencias. Michał alegaba que Joanna era la mente maestra que lo manipuló emocionalmente, mientras que Joanna presentaba pruebas de que Michał era quien había ideado el plan de asesinato. Clara leía las transcripciones de sus declaraciones no con dolor, sino con una fascinación antropológica, confirmando que nunca hubo lealtad real entre ellos, solo una convergencia de intereses egoístas. Saber que se estaban destruyendo el uno al otro en celdas separadas le dio a Clara una paz oscura y definitiva. Ya no tenía que hacer nada más. El veneno que llevaban dentro estaba haciendo el resto del trabajo.
En la empresa, la limpieza fue igual de exhaustiva. Clara despidió a cualquier empleado que hubiera mostrado lealtad ciega a Michał o que hubiera sido cómplice, por acción u omisión, de los desvíos de fondos. No hubo piedad ni segundas oportunidades. Reestructuró el departamento de I+D, eliminando cualquier rastro de la gestión de Joanna y cancelando los proyectos fantasmas. Fue un periodo de trabajo brutal, de jornadas de 18 horas, pero el cansancio físico era un bálsamo para su mente. Al sumergirse en los números y en la estrategia corporativa, Clara redescubrió su pasión por el legado de su padre, una pasión que había diluido para no herir el ego frágil de su marido. Se dio cuenta de que había estado jugando a ser pequeña para que él se sintiera grande, y prometió ante su propio reflejo en el cristal de su oficina que nunca más volvería a disminuir su luz para acomodar la sombra de nadie. Sin embargo, el proceso de curación personal no fue tan lineal ni tan eficiente como el corporativo. Hubo noches en las que la soledad en su nuevo apartamento, un lugar más pequeño, moderno y sin recuerdos, se sentía asfixiante. Clara tenía pesadillas recurrentes en las que el agua de la bañera se congelaba alrededor de ella, atrapándola, o en las que firmaba el documento, y Michał sonreía mientras las luces se apagaban para siempre. No era una superheroína de película que se sacude el trauma con un cambio de imagen. Era una mujer real con cicatrices profundas. Tuvo que ir a terapia para procesar no solo la traición, sino la pérdida de su ingenuidad. Aprendió a aceptar que el dolor vendría en oleadas, y que sentir rabia o tristeza meses después no era un signo de debilidad, sino de humanidad. Dejó de tomar baños de agua helada. Empezó a tomar duchas calientes y largas, permitiéndose sentir calor y confort nuevamente, aprendiendo a ser amable consigo misma después de haber sido tan dura para sobrevivir. El trámite del divorcio fue rápido y despiadado, facilitado por las pruebas criminales irrefutables. No hubo mediación ni reparto de bienes. Gracias a las cláusulas de conducta en el acuerdo prenupcial y a la condena penal pendiente, Michał se quedó sin nada. Clara ni siquiera se presentó en el juzgado para la firma final. Envió al señor Kowalczyk con un poder notarial. No quería volver a ver la cara de su exmarido. No quería darle la satisfacción de verla, ni siquiera para regodearse. Para ella, Michał Kowalski había muerto el día que encontró la foto en la cartera. El hombre que estaba en la cárcel era un extraño con su mismo nombre. Recibir el correo electrónico con el certificado de divorcio digitalizado fue anticlimático. No hubo fuegos artificiales, solo un suspiro profundo frente a la pantalla del ordenador y la sensación tranquila de cerrar un libro aburrido y doloroso que ya no tenía nada que enseñarle. Socialmente, Clara se convirtió en una paria fascinante. Los amigos que habían desaparecido durante su supuesta enfermedad intentaron regresar, atraídos por el drama y el poder renovado de ella, pero se encontraron con una puerta cerrada. Clara hizo una criba brutal de su círculo social, quedándose solo con aquellas pocas personas que habían intentado contactarla genuinamente durante la crisis. La alta sociedad de Varsovia la miraba con una mezcla de miedo y admiración. Ya no era la hija de, era la dama de hierro que había enviado a su marido a prisión. Aunque los rumores y las miradas la seguían a donde iba, Clara aprendió a llevar esa reputación como una armadura. Dejó de asistir a las galas vacías y a los eventos de compromiso. Empezó a usar su tiempo libre en cosas que realmente le llenaban, recuperando hobbies que había abandonado por complacer a Michał, como la equitación y la pintura. Un momento crucial de su renacimiento ocurrió 6 meses después del arresto. Clara viajó sola a la casa de verano de su familia en los lagos de Masuria, un lugar que había evitado porque era donde ella y Michał habían pasado su luna de miel. Al llegar, en lugar de sentirse perseguida por los recuerdos, se sintió dueña del lugar. Caminó por el muelle de madera al atardecer, escuchando el sonido del agua y los pájaros, y se dio cuenta de que el paisaje no pertenecía a su matrimonio fallido, sino a su infancia y a su historia antes de él. Quemó en la chimenea exterior la última caja de recuerdos que quedaba, cartas de amor antiguas, entradas de conciertos, fotos de viajes, y vio cómo el humo subía hacia el cielo estrellado. No fue un acto de rabia, sino de limpieza. Se sentó frente al fuego con una copa de vino, el primero que disfrutaba de verdad en mucho tiempo, y brindó por ella misma, por la mujer que había rescatado de las llamas. Con el paso del año, la vida de Clara se estabilizó en una nueva normalidad, rica y productiva.
pero fundamentalmente solitaria en el plano romántico. No tenía interés en citas ni en hombres. Su confianza estaba demasiado dañada para permitir que alguien entrara en su intimidad. Se volcó en la expansión internacional de Evergreen, viajando a Nueva York, Tokio y Londres, llenando su pasaporte de sellos y su mente de desafíos profesionales. Sin embargo, sabía que la soledad no podía ser su estado permanente si quería una vida plena, no solo una vida exitosa. Empezó a sentir, muy sutilmente, el deseo de algo más que venganza y trabajo. La justicia ya estaba servida. Michał y Joanna habían sido condenados a largas penas de prisión, y el sabor de la victoria, aunque dulce, empezaba a desvanecerse, dejando espacio para el hambre de un futuro real. Estaba lista para dejar de ser la sobreviviente y empezar a vivir de nuevo, aunque no sabía aún cómo ni con quién. Pasaron 3 años antes de que Clara se permitiera bajar la guardia de verdad. Durante ese tiempo, Evergreen Pharmaceuticals había crecido hasta convertirse en un gigante europeo, pero Varsovia se le había quedado pequeña, llena de fantasmas y de miradas curiosas que nunca desaparecían del todo. Buscando un refugio donde nadie conociera su historia como la esposa vengativa, compró un viñedo antiguo en la Toscana, una propiedad que necesitaba tanto trabajo y amor como ella misma. Fue allí, entre la tierra seca y las vides descuidadas, donde conoció a Mateo, un enólogo local que no tenía ni idea de quién era ella, ni de su fortuna, ni de su escándalo. Mateo tenía las manos ásperas por el trabajo, una risa franca que no buscaba impresionar a nadie y una paciencia infinita para explicarle los ciclos de la cosecha. Por primera vez en años, un hombre la miraba y veía a Clara, la mujer que quería aprender sobre uvas, y no a Clara Kowalska, la CEO millonaria o la víctima famosa. La relación con Mateo no fue un torbellino de pasión cinematográfica como lo había sido con Michał. Fue algo mucho más aterrador y real. Fue lento. Al principio, Clara analizaba cada palabra que él decía buscando la mentira. Revisaba sus mensajes cuando él iba al baño, esperando encontrar la traición inevitable. Era un reflejo condicionado, una cicatriz que palpitaba ante la posibilidad de la felicidad. Pero Mateo no tenía segundas intenciones. No tenía deudas ocultas ni amantes secretas. Era simplemente un hombre honesto que disfrutaba de su compañía y respetaba sus silencios. La falta de drama era desconcertante para ella. Se dio cuenta de que el amor sano no se sentía como una montaña rusa de euforia y ansiedad, sino como un domingo tranquilo por la mañana. Poco a poco, la ansiedad constante que había sido su compañera de cama desde el incidente de la foto comenzó a disiparse, reemplazada por una seguridad cálida. Hubo una noche decisiva, una tormenta de verano que cortó la electricidad en la finca. Sentados a la luz de las velas, Clara finalmente se quebró y le contó todo. No la versión aséptica de los periódicos, sino la verdad cruda, el frío de la bañera, la humillación, el plan de asesinato, la satisfacción oscura de verlos esposados. Esperaba que él se asustara, que la viera como a una mujer dañada o peligrosa. Sin embargo, Mateo no la juzgó ni intentó arreglarla. Simplemente le tomó la mano por encima de la mesa y le dijo que lamentaba que hubiera tenido que ser tan fuerte para sobrevivir sola. Esa aceptación incondicional fue el último candado que necesitaba abrirse. Clara lloró esa noche, no de dolor, sino de alivio, liberando la última toxina que Michał le había inyectado en el alma, la creencia de que no merecía ser amada por quien era realmente. La boda con Mateo fue lo opuesto a su primer matrimonio. No hubo cientos de invitados, ni prensa, ni un vestido de diseñador que costara una fortuna. Fue una ceremonia civil en el jardín de la casa, con apenas 10 testigos, bajo la luz dorada del atardecer italiano. Clara llevaba un vestido sencillo de lino blanco y flores frescas en el pelo. Al decir sí, no sintió esa emoción vertiginosa y ciega de su juventud, sino una certeza profunda y madura. Miró a los ojos de su nuevo esposo y vio un futuro sólido, construido sobre la verdad y el trabajo compartido, no sobre ilusiones de estatus. Entendió entonces que la venganza contra Michał y Joanna había sido necesaria para limpiar el terreno, pero que este momento, esta construcción de algo nuevo y puro, era la verdadera victoria. Ellos le habían quitado el pasado, pero ella no les había permitido tocar su futuro. Un año después, la llegada de su hija, Elena,
terminó de sellar el pacto de Clara con la vida. Tener a esa pequeña criatura en brazos, con sus ojos curiosos y su dependencia absoluta, reordenó las prioridades de Clara de una manera que ninguna gestión empresarial podría haber hecho. Mientras amamantaba a su hija mirando los campos verdes por la ventana, pensó en la ironía del destino. Michał y Joanna habían planeado matarla para quedarse con una herencia estéril de dinero, y al fallar, le habían dado indirectamente el empujón para encontrar esta riqueza vital que el dinero no podía comprar. Elena era la prueba viviente de que Clara no estaba rota. Su cuerpo y su corazón eran capaces de crear y sostener vida, de amar ferozmente sin miedo. La maternidad borró los últimos vestigios de la víctima y dio paso a la matriarca. La escena final de esta historia ocurre 5 años después de aquel fatídico día en la sala de juntas. Es una tarde de otoño, la época de la vendimia. El aire huele a uvas maduras, a tierra húmeda y a humo de leña. Clara camina entre las hileras de vides, inspeccionando los racimos con ojo experto. Ya no lleva trajes de sastre rígidos ni tacones de aguja que resuenan en mármol frío. Lleva botas de trabajo, jeans y una camisa cómoda. Su rostro tiene algunas líneas de expresión nuevas, marcas de risa alrededor de los ojos que antes no estaban, y su piel tiene el color saludable del sol, no la palidez de oficina. Se detiene para probar una uva, sintiendo el dulzor en la lengua, y cierra los ojos un momento, disfrutando de la brisa. Se siente conectada a la tierra, anclada en una realidad tangible que nadie puede falsificar con documentos o mentiras. A lo lejos, ve a Mateo cargando una caja de cosecha y corriendo hacia él, con la energía inagotable de los 4 años. Va Elena. La niña tropieza, se ríe, y Mateo la levanta en el aire, haciéndola girar hasta que sus carcajadas resuenan en todo el valle. Clara observa la escena desde la distancia con una sonrisa serena. Esta imagen, un marido que ama a su hija, una hija que crece segura y feliz, es el contraste absoluto con la foto Polaroid que inició todo. Aquella imagen en la cartera de Michał representaba la traición y la muerte. Esta imagen frente a sus ojos representa la lealtad y la vida. El círculo se ha cerrado, pero no como un cero vacío en un papel, sino como un ciclo completo de renacimiento. Por un instante fugaz, el pensamiento de Clara viaja hacia Varsovia, hacia una celda gris donde Michał cumple su 6º año de condena, probablemente envejecido, amargado y culpando al mundo de su suerte. Piensa en Joanna, en su soledad y en la carrera brillante que tiró a la basura por envidia. Pero ya no hay odio en el pensamiento de Clara, ni siquiera satisfacción vengativa. Simplemente hay indiferencia. Son como personajes de un libro que leyó hace mucho tiempo y que ya no le importa. Ellos están atrapados en el tiempo, congelados en el momento de su crimen, reviviendo su caída una y otra vez. Ella, en cambio, ha seguido avanzando. El castigo de ellos es el olvido. El premio de ella es el presente. La indiferencia es el verdadero final del duelo. Es la señal de que ya no tienen ningún poder sobre ella, ni siquiera el poder de enojarla. Mateo la ve a lo lejos y le hace una señal para que se acerque. Elena grita: «¡Mamá, mira!» y corre hacia ella con una hoja roja gigante en la mano como un tesoro. Clara se agacha para recibirla, abrazando el pequeño cuerpo cálido contra el suyo, oliendo el aroma a champú de bebé y aire libre. Al levantar a su hija, Clara siente el peso de la felicidad real, esa que no necesita ser exhibida en redes sociales ni validada por un consejo de administración. Mira hacia el sol que se pone sobre las colinas toscanas, tiñendo el cielo de un color vino, el mismo color del vestido que usó el día que destruyó a sus enemigos. Pero ahora, ese color no significa guerra, significa cosecha, significa que después del invierno más crudo, la primavera siempre, inevitablemente, regresa. Clara toma la mano de su marido y la de su hija, y juntos caminan de regreso a la casa de piedra donde las luces cálidas ya están encendidas, prometiendo una cena y descanso. Mientras se alejan, la cámara de nuestra mente se eleva, dejándolos ir, respetando su intimidad. No hay música dramática, solo el sonido del viento en las hojas y el murmullo lejano de una familia tranquila. La mejor venganza no fue verlos en la cárcel, ni arruinarlos, ni siquiera humillarlos públicamente, aunque todo eso fue justicia necesaria. La mejor venganza, la definitiva y la más dulce, fue sobrevivir a su intento de destrucción y ser inmensamente,
genuinamente feliz sin ellos. Clara Kowalska dejó de ser la sobreviviente para ser, simplemente, libre.